de los músculos de la mano. Los músculos de la mano hay que tomar en cuenta dos acciones. Uno, hay músculos largos que tienen origen en el antebrazo y esos músculos terminan insertados en la mano, pero son músculos del antebrazo. El término de músculos de la mano se refiere especialmente a los cortos, ¿sí? Entonces, cuando estén en el examen y se hable de un músculo corto relacionado con la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, lo primero que hay que pensar, si son cortos, son propios de la mano. Busquen sus inserciones aquí en la mano. Si el término es largo, lo más probable es que viene desde la región flexora o de la región extensora del antebrazo. Entonces, eso el primer consejo. Segundo, son músculos en buena cantidad, como lo ven ahí, 19 músculos repartidos en regiones. La región de la eminencia tenar en relación con el dedo pulgar, la eminencia hipotenar en relación con el dedo meñique y una parte media de la palma de la mano, y en el plano profundo los músculos lumbricales e interóseos. De los lumbricales ya habíamos hablado, la relación que tienen con los tendones de los flexores. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es el deber y describir los músculos interóseos. Para el estudio, entonces, se estudia así, músculos de la eminencia tenar. Ahí, como vamos a ver, los de la eminencia tenar en relación al pulgar, y fíjense, pulgar, 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 ¿sí? Los de la eminencia hipotenar, meñique, meñique, meñique. Entonces, no es muy complejo el clasificar el cuál de las regiones pertenece. El palmar corto ofrecería alguna dificultad, pero vamos a ver que no lo es, no es complejo. Y bueno, los de la parte media están entre la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Y los músculos interóseos están entre las partes profundas de las falanges y de la región del carpo. Por lo tanto, no es tampoco complejo. Bueno, otra cosa que hay que tomar en cuenta es, el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el de la terminología. Fíjense, dice abductor, oponente, flexor corto, aductor. En este caso, la mayoría corresponde a su nombre. O sea, si es abductor es porque produce abducción, si es flexor, flexión. No hay otras acciones, básicamente. Son muy pequeños. Salvo que diga específicamente que no tiene esa acción, pero debe ser uno. En los demás, todos los términos son igual a su nomenclatura. Entonces aquí no debería haber problema. Si les preguntamos acciones, en el nombre está indicando la acción que hace. Si en la práctica les piden que represente el movimiento, ahí es otra cosa, porque la mano es una región un tanto independiente en posición anatómica del cuerpo. O sea, el cuerpo, nosotros sabemos por convención lo que es abducción, lo que es aducción. La mano toma en cuenta que el eje del dedo medio, la línea media es la que le da los nombres. Ahora, eso puede ser en sintonía con lo que es la posición anatómica o no. ¿Me explico? Vamos a ver. ¿Cuál es el concepto de un músculo abductor? Abductor, ¿qué significa la palabra abductor? Que lo aleja de la línea media. El abductor del pulgar, cuando hace el movimiento de abducción, se va
va a ir hacia allí. Y en posición anatómica, la abducción que tiene el pulgar es sincrónica con la abducción del cuerpo, ¿se entiende? Abductor del meñique. Ahora estamos al otro lado. Otra vez, ¿qué es abductor del meñique? Que aleja de la línea media. Ahora la pregunta es, ¿de cuál línea media? De la mano. Entonces, fíjense, parece que este movimiento fuera de abducción, si yo tomo en cuenta el término general. Por eso digo, en la mano, los términos que les dan sus nombres y sus acciones no se refieren al cuerpo, se refieren al eje de la mano. ¿Sí? Que quede claro eso, porque en el caso del meñique sería al revés, y uno ahí se puede confundir. ¿Cómo es eso? Es abductor, pero yo lo que estoy viendo es aducción. Bueno, acabamos de dar esa explicación. Entonces, hace referencia, los términos hacen referencia al eje de la mano, que ya hemos dicho, en algunos casos va a coincidir y en otros casos no. Vamos con el primer grupo, vamos a ir viendo lo más relevante. Los músculos de la eminencia tenal, entonces son en relación al pulgar, todos tienen esa acción, ¿no? Todos tienen esa palabra además. Abductor corto, hay que acordarse del abductor corto, y hay que diferenciar que hay un abductor largo que está en el antebrazo. Bueno, aquí, aunque no nos ayuda mucho la figura, yo he estado revisando, pero muy tarde espero pasarles, ojalá pueda pasar hay nuevas láminas que quisiera compartir con ustedes. Fíjense, hagamos una revisión general a estos músculos. El abductor del corto del pulgar une el retináculo flexor, eso no hemos puesto, el retináculo flexor de la mano, de la palma de la mano, toma inserción ahí, toma inserción en el escafoides, toma inserción en el trapecio, ¿sí? Toma inserción en los huesos próximos. El flexor corto también, si ustedes se fijan, trapecio, trapezoide, no llega tanto hacia la parte del escafoides, pero sobre esa línea. Todos estos músculos se están originando también de ese retináculo flexor. El oponente del pulgar, lo mismo, sobre el trapecio ya no llega al escafoides. Y fíjense, esa es la característica que tiene esta región. Retináculo de los flexores, el abductor del carpo, además en el escafoides, y el trapecio, y los demás ya solamente en el trapecio. ¿Sí? Entonces, en general. ¿Qué van a hacer esos músculos? Se van a converger hacia la parte distal de la mano y se van a insertar en la falange proximal del pulgar, el abductor corto del pulgar, ¿sí? En la base de la falange proximal del pulgar, pero además el pulgar tiene dos sesamoideos pequeños, ¿sí? En el sesamoideo lateral también va a tomar inserción. Y el oponente del pulgar va a ir ya al primer metacarpiano. Y ahí va a marcar diferencia ya de inserción con el anterior. Vamos a dejar un ratito ahí para entrar al abductor. Entonces, en términos generales, todos están naciendo en el retináculo. Algunos llegan, el primero, el abductor, llega al escafoides, los otros comienzan en el trapecio y trapezoide y terminan en el primer dedo, en la base del primer metacarpiano y en la superficie que le corresponde al dedo pulgar. Ahí es donde se van a insertar y la diferencia, vamos a ir viendo, ahí está el abductor corto del pulgar y lo que estamos viendo aquí arriba son la representación esquemática de sus fibras y fíjense la mención que hace al retináculo del flexor. Ahí estamos viendo que toma inserción en
en el escafoides, en el trapecio, y de ahí se está yendo hacia el primer dedo. Sigamos viendo. Creo que esto pase. Por si acaso, su compañero seguramente les ha dicho, yo les he ofrecido compartir con ustedes los libros que yo tengo. A uno de sus compañeros ha ido ya facilitado. Les he pedido que lo difunda entre ustedes. Si hay alguien que le interesa, contacte con él. Yo tengo, si ustedes se aproximan en algún momento que tenga libre, que últimamente no tengo, y me piden, y yo lo tengo ahí en el computador, puedo compartirlo con ustedes si se necesita un flash que tenga memoria suficiente. Estoy compartiendo las presentaciones hasta donde estamos avanzando, porque como les decía, surgen nuevas imágenes y es mejor mostrarlas. Las últimas, si han visto en la primera etiqueta del título decía 2024, le he actualizado el 2024, pero ahora he visto que hay mejores imágenes. Aquí quisiera modificar algunas. Entonces tengo atlas, he compartido creo que 3, 4 atlas, libros de anatomía, libros, bancos de preguntas y respuestas de anatomía también están ahí, anatomía para estudiantes. Hay bastante casos clínicos también ahí. Bueno, estos son de uno de esos atlas de disección, por si acaso. El flexor corto del pulgar, hemos dicho lo mismo, se origina más superficialmente y forma sus fascículos que terminan insertándose tanto en la falange proximal como hacia la parte lateral del sesamoideo del dedo pulgar. Ahí estamos viendo al abductor corto, lo podemos ver superficialmente, al flexor corto del pulgar. Entonces, fíjense que son músculos superficiales que están sobre la eminencia tenal. El oponente del pulgar, ya hemos dicho que es importante por la oposición que hace. Va del tubérculo del trapecio, el retináculo del flexor. Si ustedes se fijan, hace lo mismo. ¿Qué requiere? Llegar al primer metacarpiano para, por su acción, favorecer la oposición. Desplaza anterior y medialmente el pulgar, y esa es básicamente la acción opositora. Lo que nos queda aquí es este otro músculo, el aductor del pulgar. El aductor del pulgar es el más profundo. Se requiere quitar primero el plano de los músculos superficiales que acabamos de ver, y lo que nos llama la atención es la presencia de dos formaciones, una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Esa se puede adivinar, creo, mejor una cabeza oblicua y una cabeza transversa viendo sus fibras. La cabeza oblicua se origina en la cara anterior del hueso grande, como ustedes ven, desde el hueso grande está viendo. La cabeza transversa es más superficial, toma su inserción en la saponeurosis del carpo, en la parte de la parte medial del metacarpiano, del tercer metacarpiano, y se desplaza lateralmente para dirigirse hacia el pulgar, donde va a terminar sobre la falange proximal y el sesamoideo medial. Fíjense, este es el sesamoideo lateral, el sesamoideo medial está aquí, y por sus dos cabezas entonces está yendo hacia la parte móvil para terminar ahí. Entonces, esta figura, si ustedes se fijan, punto de origen, punto de inserción, ¿cuál es la acción? La aducción del pulgar. ¿Qué es aducir? Llevar hacia la línea media. Entonces, esa es la diferencia. Tiene relaciones. Todos forman una masa situada en la base del pulgar. Los músculos rodean al tendón del flexor largo. La inervación, aquí hay ramos del nervio mediano que van a ir hacia la eminencia tenal. Para dar inervación al abductor corto, al oponente del pulgar y a la cabeza superficial
superficial del flexor corto. Vamos a ver en la región hipotenar que, a diferencia de la región tenar donde el protagonista es el mediano, en la eminencia hipotenar el protagonista es el nervio cubital, ¿no? El nervio cubital, en este caso, en este plano, va a dar inervación a la cabeza profunda del flexor corto y al aductor del pulgar. Esos dos, por eso están en otro color, son inervados por el cubital. La vascularización la llama palmar superficial. Cuando veamos vascularización, vamos a ver que las arterias se han dividido en el antebrazo, se ha formado una arteria radial, una arteria cubital. Esas arterias van a seguir lateral y medialmente, cada una independiente, van a llegar a la palma de la mano y van a formar un círculo arterial. Ese círculo arterial, que va a terminar anastomosado, va a predominar la rama palmar de la arteria radial. Esa es la parte que va a vascularizar a los músculos de la región tenar. Y ahí tienen cada una de las acciones de ese plano, de los músculos de ese plano. Músculos interóseos. Ahí está. Los músculos, hemos dicho que en este plano se encuentran los lumbricales y los interóseos. Los lumbricales los hemos explicado con el flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Ya hemos hablado de eso. Los interóseos. Hay dos tipos de interóseos: interóseos dorsales e interóseos palmares. Es decir, los interóseos, hay un grupo de interóseos que están a la altura de la cara palmar y hay otros que están en el dorso de la mano. Los interóseos son 4. Los dorsales se disponen entre los metacarpianos y se enumeran de acuerdo a los números ordinales que nombran a los metacarpianos: primer, segundo, tercer, cuarto interóseo. Y se van a extender hasta la falange proximal de cada dedo. Al llegar a cada dedo, termina. Entonces, más hay que buscarlos en la región de los metacarpianos. Los músculos interóseos palmares son también pequeños, son cortos, son prismáticos, son parecidos a los anteriores. Sin embargo, hay que señalar que algunos de ellos no son constantes, tienen variación, son músculos muy pequeños y, en relación al anterior, que están más próximos al eje de la mano, que está destacado ahí en amarillo. Los interóseos palmares están más alejados del eje de la mano. ¿Por qué están las dos palabras en amarillo? Porque no vamos a entrar en el examen en estas menudencias. Si se preguntara algo de aquí, básicamente sería cuál sería la diferencia anatómica entre los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Y la única posibilidad es quién se encuentra más cerca del eje de la mano. Nada más. Y ahí estamos viendo entonces a los músculos interóseos. Fíjense, en la región metacarpiana, aquí comienzan la falange de los dedos y se van a relacionar, dice, más próximos al eje de la mano, mientras que los otros son más bien laterales hacia, o más alejados del eje de la mano. Y finalmente vamos a ver la región hipotenar. Igual lo mismo. Los músculos de la eminencia hipotenar hacen mención al meñique y les decía, todos dicen meñique, 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 a excepción del palmar corto, que van a ver que no es complicado también. El palmar corto, llamado anteriormente palmar cutáneo, se lo llama así porque es superficial y se va a unir a la aponeurosis palmar, y desde la aponeurosis palmar a la piel, es decir, tiene una localización bastante superficial. Este músculo puede ser inconstante también. De ahí que en algunos libros de anatomía dice que los músculos de la eminencia hipotenar solamente son 3 y no le cuentan al palmar. Y hay otros que lo incluyen, indicando que es superficial y a veces inconstante. Los otros músculos dicen que están definidos por su nombre.
el abductor del meñique que se va a vincular, se va a insertar con el pisiforme y el sesamoideo de la articulación metacarpofalángica del meñique. No es habitual encontrar a estos sesamoideos, pero sí en relación al pisiforme se los va a encontrar en esta región. No solamente al pisiforme, sino los dos últimos se van a relacionar con el ganchoso. El flexor corto y el oponente del meñique toman inserción en el gancho del ganchoso, los dos, y desde ahí se van a dirigir hacia el meñique. El flexor corto va a terminar en la falange proximal del meñique, mientras que el oponente se va a quedar en el quinto metacarpiano. ¿Sí? Aunque no es manifiesta la acción, se dice que es bien notoria la oposición del pulgar. Sin embargo, el meñique también hace una oposición a los dedos, aunque mucho más rudimentaria, justamente porque el volumen de estos músculos son mucho más pequeños y la acción es menos notoria. Les decía, nosotros podemos hacer prensión, acuérdense que los tendones están más relacionados con el índice y el pulgar. Sin embargo, el meñique tiene su musculatura propia, pero con movimientos mucho más limitados. Inervación, los 4 músculos están inervados por el nervio cubital, que ya les decía, viene desde la división de la arteria cubital, entra por el lado cubital de la mano, pasa la articulación de la muñeca y aquí forma la otra mitad de ese círculo arterial palmar que va a terminar anastomosándose con otro círculo arterial de la arteria radial que forman un arco palmar. En este caso, los músculos que nosotros estamos mencionando son vascularizados por la rama palmar de la arteria cubital. Entonces, aquí estamos viendo al pisiforme y la relación que tienen con el quinto dedo, y estamos viendo especialmente en la región dorsal de la mano. Está mostrando ahí en la parte de la izquierda al oponente del meñique, se lo puede ver ahí mejor a ese músculo, al músculo flexor corto del meñique, y se acabó. Bien, entonces terminamos ahora la región de los músculos y mañana entramos a vascular.